Vamos a iniciar grabación y voy a empezar llamando a la asistencia pequeños para confirmarse. A ver, Albino García, no ha llegado. Castro Villacorta Claudio. Coronada Lania Reina. Crisanto Bruno Fernanda. Presente. Muy bien, hija. Crisanto Bruno Fernanda. Presente, Miss. González Crisanto Tracy. Juárez González José. González José Crisanto Tracy. Narváez Raid. Presente. Presente, Miss. Obregón Castañeda Brigitte. Brigitte. Párraga Rosales María. Presente, Miss. Muy bien, hija. Sánchez Ramírez. Presente, Miss. Excelente. Serna Jara Marjorie. Presente, Miss. Muy bien. Y Ticona Carrera Yasmín. Hola, hijita, ya te vi en el chat. Excelente. Muy bien. Mis niños, los que estaban en la clase anterior y no han contestado, de repente los he pasado por alto. A ver, Crisanto Tracy, González Crisanto Tracy, Juárez González José y Obregón Castañeda Brigitte. Ya. Los jóvenes que recién van a ingresar les dicen que me escriban al chat, por favor, para consignarles asistencia, ¿sí? Porque 3 de los estudiantes que estuvieron en la clase anterior no han ingresado. Yo los marco o los resalto, chicos. Bueno, ya es decisión de... Pero me gustaría que todos estén en las 2 clases, ¿no? A ver, chicos. Estamos 3, 4, 5, 6. Bueno, está ya. Vamos a hablar hoy día de un tema muy importante. Una de las revoluciones que se dio en el lapso de la primera, incluso antes de la primera revolución o de la primera guerra mundial, ¿sí? Se van a dar muchas revoluciones durante y antes. ¿Por qué durante, mis niños? Si ustedes se dan cuenta, la potencia imperialista va a estar distraída en estas guerras imperiales, ¿sí? Y al estar distraída, muchos de ellos se van a independizar, como es Rusia, o van a tratar de desligarse de esta guerra, de desligarse de los imperialistas, porque Rusia tiene otro tipo de ideología. Solo que, bueno, fue a la guerra por insistencia de Inglaterra, por insistencia de apoyar a Serbia y todo ello, ¿no? Pero van a tratar de desligarse en cuanto a Rusia. En cuanto a México, mis niños, va a ser muy distinto. Ahí ellos van a aprovechar en tomar el poder, incluso quedarse un buen tiempo en el poder, ¿sí? ¿Y quién va a ser este personaje que va a estar en ese periodo de 1870 y tantos, 79 hasta 1910, como gobernante, ¿sí? Va a ser un gobernante, un dictador, va a ser un hombre que en un primer momento sí va a apoyar el desarrollo económico e industrial de México, pero ya quizás por el desgaste físico, el desgaste político, la ambición, la corrupción, va a llevar a la crisis a México, ¿no? Y en ese momento es que se da la famosa Revolución Mexicana, ¿sí? Cuando Porfirio Díaz ya no puede continuar con un gobierno digno, y cuando se dan cuenta que los beneficios que obtiene el gobierno y el Estado no les llega a todos por igual, cuando los indígenas van a ser despojados de sus tierras, se va a armar la Revolución Mexicana. Entonces el tema de hoy, mis niños, es Revolución Mexicana. Ya posteriormente vamos a estar hablando de la Revolución Rusa y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces vamos a conocer quién es este hombre Porfirio Díaz para que ustedes vean que se quedó 30 años en el poder. Hola Tracy, ¿cómo estás? Ahorita te consigo asistencia, hija. Tracy González. Muy bien. Ya está. Ok, entonces vamos a presentar pantalla para que ustedes vean de quién les estoy hablando.
Este gobierno de Porfirio Díaz va a tener una denominación muy importante, o muy curiosa diría yo, se va a llamar el famoso porfiriato, ¿sí? Y va a durar 30 años, niños, 30 años un hombre en el poder, que sí, como les comenté en un primer momento, va a desarrollar, va a tener un desarrollo económico e industrial en México, pero ya se va desgastando con el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Él no lo hace con el objetivo de modernizar a México, mis niños, como lo hicieron en un momento otros presidentes aquí en Perú, ¿sí? Lo hace con el objetivo de que México tenga accesos, vías de comunicación para poder llevar la materia prima hacia Estados Unidos, hacia Francia y otros países imperialistas. Eso, mis niños, no es desarrollo industrial. Eso no le va a permitir dar trabajo a otras personas, ¿sí? Y de una u otra manera va a decaer con el tiempo. Este hombre, mis niños, es Porfirio Díaz, ¿sí? O va a tener un gobierno de casi 30 años y se va a llamar el Porfiriato, ¿sí? Es un militar. Recordar que casi siempre los golpes de Estado los dan los militares, ¿sí? Y se dice que su gobierno va a estar caracterizado por un control militar y un control férreo, que quiere decir va a tener acceso y control de las líneas férreas, y así como que construir más líneas férreas para el acceso de la materia prima, mis niños, ¿sí? Como les comenté, con él se dio un desarrollo industrial, económico, en un principio, pero después va a ir decayendo y se va a ganar el descontento y el odio de la población, porque es un hombre que no da su brazo a torcer, es un dictador que no permite elecciones, 30 años, imagínense, en el poder. Entonces, ¿cuáles son las características de este hombre, mis niños? Uno es gobernar con puño de hierro. ¿Qué quiere decir? No le va a permitir a su contrincante tener adeptos. O sea, cuando él ve que un gobernante va teniendo adeptos, va teniendo gente que posiblemente pueda votar por él, va a hacer lo que hizo con Odría. A ver. ¿Alguien entró? Creo que están entrando alguien. Debe ser la señal. A ver, vamos a ver. Va a ser como lo que hizo Odría o lo que hizo en su momento Sánchez Cerro. Matar a su contrincante o perseguir, hostigar hasta que se vaya del país, ¿sí? Por eso va a decir puño de hierro. Mis niños, él, debido a la venta de materia prima que se dio en un primer momento, que se le dio quizás a Estados Unidos, a Francia, va a pagar las deudas externas. Recordar, mis niños, que muchos de los países que recién se están formando, como por ejemplo Perú, México, ¿sí? Puerto Rico, incluso islas, van a tener siempre una deuda externa con el país que se independizaron. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos independizamos de España? Como buenos nos endeudaron con España, como si nosotros fuera la culpa de que España acá nos venga a gobernar. Igual ellos van a tener una deuda externa con otros países imperialistas, ¿sí? Entonces, mis niños, a pesar de ellos ser un país que ha salido o que se ha independizado de un país imperialista, no va a haber mucha diferencia cuando les gobierne un propio mexicano, ¿sí? Que va a ser Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas se van a sentir explotados, van a sentirse despojados de sus tierras. Recordad, mis niños, que aquí en el Imperio Inca, antes que vinieran los españoles, estaban los incas y tenían territorios ya gobernados, tenían territorios designados para la agricultura y la ganadería. Igual allá, mis niños, antes que vinieran quizás los extranjeros o los gobernantes, ellos ya tenían otro tipo de cultura, ¿sí? Los aztecas, los olmecas, los mayas, tenían sus tierras. Todos esos pueblos indígenas que yo les acabo de mencionar, se les va a quitar sus tierras, ¿sí? Se les va a despojar de todo. Entonces, en esa época del porfiriato se habla, mis niños, de una desigualdad económica y social muy grande. Tanto así, mis niños, que casi el 90% de la población es pobre. El 10% de la población, que son entre los gobernantes, los grandes hacendados, los empresarios, son los ricos, ¿sí? Eso también va a sumar, mis niños, para que se dé la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana es un evento. Recordar, mis niños, que todas las revoluciones son eventos que se da cuando la persona se siente ya entre la espada y la pared, sometida, cuando ve que ya no hay otra opción para poder salir de su situación, ¿sí? Recordar que también es un evento organizado, no lo hace una persona, no lo hace un grupo de personas pequeñas, lo hacen organizaciones. Quizás siempre en cada pueblo hay como que un presidente, ¿cómo no se le dice presidente? Un organizador, que va a ser como el presidente de la comunidad, ¿sí? Ellos son los que van a organizar las revoluciones, ¿sí? Y lo vamos a conocer quiénes son aquí. Son 4 personas que van a intentar derrocar el poder de Porfirio Díaz, ¿sí? Y muchos de ellos, mis niños, van a acceder al poder.
Muchos de ellos, mis niños, van a tomar el cargo de Porfirio Díaz, pero aún así no llegan a satisfacer las necesidades del pueblo o de la población y siguen armando revoluciones. Es un poco raro, mis niños, porque mira, aquí está Porfirio Díaz y se arman 4 personas para derribar su poder, ¿sí? Entonces, estas 4 personas, uno va a acceder al poder. Como ven que estos 3, o como ven que él no cumple con los contratos, con los convenios, estos 3 de nuevo se van a organizar y le van a quitar el poder. Y así se va armando hasta que uno se quede con la presidencia. Bueno, va a haber uno que es más reconocido que otros, que va a ser Pancho Villa. ¿Y por qué es más reconocido, mis niños? Porque él es bastante querido y respetado, no solo por el hecho de ser una persona que viene del pueblo. No es como Porfirio Díaz, no es como Madero, no es como otros organizadores políticos. Y él va a ser bastante radical, ¿sí? Y él va a ser el último de los revolucionarios, pero el que nunca va a llegar al poder porque no le gusta, no le apetece, no le parece la idea. Y vamos a conocer quiénes son ahorita. A ver aquí. ¿Qué más podemos decir? El gobierno de Porfirio Díaz atravesó por 3 etapas, ¿sí? En el primero, él propone, mis niños, recordar que ellos vienen de un gobierno imperialista, proponen que su gobierno va a ser un gobierno de paz, de orden y progreso. Y fue así en un primer momento, quizás en los primeros años. Hubo paz, hubo orden, hubo progreso, pero el orden no fue porque las personas estuvieran tranquilas con el gobierno de Porfirio Díaz, sino porque tuvieron miedo a que éste tomara represalias militares, o los persiguiera, o los asesinara y todo ello, ¿sí? En la segunda etapa también se da un crecimiento económico, mis niños, tanto como en la tercera, porque recordar, mis niños, que él, ¿qué hace? Una construcción de vías férreas para enviar la materia prima a otras potencias, ¿sí? Pero es en esta tercera etapa donde no solo hay auge económico, sino también donde hay revueltas políticas sociales. Se arma la revolución. ¿Casi cuánto? En el año 1910, casi 30 años o 28 años después del gobierno de Porfirio Díaz. 30 años él hizo lo que quiso hasta que aparecieron estos personajes que vamos a mencionar que van a ser parte de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿pero qué ocasionó, mis niños, que estas personas se organicen, se enojen con Porfirio Díaz? Mis niños, en un primer momento quizás Porfirio Díaz tenía ínfulas de ser patriota, ¿no? De proteger a México, pero ya con el desgaste político, con los 30 años estando ahí, lo que él busca es ingresos económicos no solo para México, sino para los aristócratas de México que pertenece a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Si es que supuestamente nosotros vendíamos, o ellos vendían materia prima, y Estados Unidos le compraba, Francia le compraba, ¿por qué no se manifestaba en el pueblo ese ingreso económico? ¿Por qué no se manifestaba? La gente ya no le creía, la gente pensaba que ahí había corrupción. La gente se moría de hambre mientras Porfirio Díaz y sus allegados, sus asesores, sus ayayeros, comían banquetes, hacían fiestas, vendían, expropiaban mis niños. Ellos vendían los ferrocarriles. O sea, no vendían en sí la materia prima, sino concesionaron los ferrocarriles, ¿sí? ¿Qué más? Se les dio contratos a Estados Unidos, contratos casi indefinidos, como lo hizo en su primer momento Fujimori, ¿sí? Le vendió varias empresas a otros países. Igual hizo Porfirio Díaz. ¿Qué más? No solo eso, de vender empresas, sino vendió la tierra de los indígenas, la tierra de los agricultores, mis niños. ¿Y a quién? A empresas extranjeras que quizás querían explotar la tierra de una manera más profesional, ¿no? Como es la agricultura de exportación, ¿no? Bueno, y debido a eso muchas personas se quedaron pues sin un sustento económico, sin un hogar, ¿sí? Y muchos de ellos se mudaron a la ciudad, mis niños. Y muchos de ellos tuvieron no solo que mudarse a la ciudad, sino estar bajo el mando de un nuevo, quizás, de un nuevo dueño de la hacienda, ¿no? Y estos dueños no son nada benevolentes, la verdad que sí. Entonces, ¿qué pasó cuando Porfirio Díaz hizo todo esto, no? Expropió las empresas, vendió la petrolera, vendió la vía de ferrocarriles. ¿Qué pasó? Mucha gente se quedó sin ingresos, mucha gente moría de hambre, mucha gente era analfabeta. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz se había dedicado tanto tiempo en supuestamente modernizar México, en supuestamente industrializar México, que dejó de lado las políticas educativas, ¿sí? Niños, muchas de las que eran
indígenas que trabajaban en las haciendas se quedaron sin trabajo. Muchas de ellas empezaron a realizar actividades que no querían. Se empezaron a prostituir, mis niños. Y muchas de ellas también eran esclavas en las haciendas de los nuevos dueños, ¿sí? Bueno, aquí lo mismo, mis niños. Los abusos de Porfirio Díaz continuaron hasta el año 1910, donde él promete en una entrevista ya no postular después de 30 años de gobernar, ¿sí? No quiere postular porque ya se siente cansado, estoy anciano, ya que postule cualquiera. ¿Qué pasó ahí, mis niños? Él no cumplió su palabra. Él no cumplió su palabra y postuló, y con elecciones corruptas, maniqueadas, trucadas, él nuevamente gana. ¿Por qué trucadas digo y por qué corruptas? Porque aquí se sabe que Porfirio Díaz no tiene el apoyo del pueblo. Yo les dije que el 10% nomás era rico, casi el 90% no votaría por él, pues. Entonces ahí se dan cuenta que estas elecciones fueron trucadas y que él tampoco cumplió su palabra y no se iba a retirar de la política después de 30 años. Y aparecen estos 4 personajes, mis niños. Francisco Madero, Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿sí? 2 de estos personajes, mis niños, Pancho Villa y Emiliano Zapata, son personas del pueblo, campesinos, militares, personas de clase baja, como les diríamos. Niños, cuando yo me refiero a personas de clase baja, personas de clase alta, lo hablo en el sentido histórico, ¿sí? Por favor, en el sentido histórico, porque así se denominaba en esas épocas, ¿sí? Entonces, mis niños, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién va a organizar esta revolución? Va a ser Francisco Madero, un hombre, un político, un militar inteligente, astuto, que va a organizar y le va a pedir al líder, Porfirio Díaz, que se retire de la política, y él no lo hace solo, él pide ayuda a quién, Pascual Orozco en el norte, Pancho Villa, que también está en el norte, y Emiliano Zapata, ¿sí? Que está en el sur, que son indígenas del sur. A ver, que ya entró José Arnaldo, exacto, excelente. Hola, hijito, y ahorita te consigo una asistencia. Entonces, mis niños, él no lo va a hacer solo. Necesitaba ayuda de otros personajes, ¿sí? Que son los que les acabo de mencionar. 2 de ellos, mis niños, son indígenas campesinos o tienen relación con ese medio campesinado, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, 2 de ellos van a tratar de procurar el bienestar del pueblo, el bienestar del campesinado. ¿Y qué van a hacer? ¿O qué propone Pancho Villa y Emiliano Zapata? Van a decir que la tierra es para quien lo trabaje. Y eso, antes de armar la revolución, ya habían organizado, ya se habían puesto de acuerdo. Ellos ya habían armado su propuesta política cuando Francisco Madero ingrese. O sea, ellos no fueron de la nada, no pelearon y se armaron por las puras. No, ellos ya habían organizado, habían hecho una propuesta que si cualquiera de estos ingresa al poder, tenía que respetar esa propuesta que hicieron los 4, en beneficio de la población, en beneficio del campesino, ¿sí? Y es así, mis niños, que Francisco Madero arma su revolución, intenta votar a Porfirio Díaz, pero mis niños, ¿qué pasó? Porfirio Díaz no se deja, lo encarcela, lo trata de deportar, y como él, mis niños, como Francisco Madero no es un campesino pobre, no es una persona del pueblo, no podía matarlo, mis niños. Francisco Madero es un hombre rico, ¿sí? Un hombre rico, un hombre educado, no podía desaparecerlo como si él quisiera así de la nada. Entonces, mis niños, Díaz encarceló a Madero, él se escapó, él organizó otro plan que se llamaba Plan 20 de Noviembre para volver a quitarle el poder a Porfirio Díaz. Y es aquí, pues, mis niños, que gana, ¿no? Él gana con ese plan que se llama Plan Antireeleccionista, para que Porfirio Díaz ya no se vuelva a reelegir, ¿sí? Gana y se hace presidente de México. Se hace presidente de México después de Porfirio Díaz. Francisco Madero, rico, educado, ayudado por estas personas del pueblo como es Pascual Orozco, Pancho Villa, Emiliano Zapata. No sé si ustedes, mis niños, han escuchado varias películas mexicanas que mencionan a Pancho Villa y Emiliano Zapata. No sé si han visto esas películas de blanco y negro. Es que son personas muy queridas por la población, mis niños. Muy queridas y muy reconocidas, ¿sí? Por eso es que se menciona tanto a Pancho Villa y Emiliano Zapata. A ver acá. Bueno, aquí
como les digo, se estableció un plan antirreeleccionista, o sea, que Porfirio Díaz no se podía volver a reelegir. Aquí los maderistas, los que son aliados de Francisco Madero, se sublevan de nuevo y le dan el poder a Francisco Madero, ¿sí? Y él se hace presidente. Ahorita vamos a hablar en un ratito cómo fue el gobierno de Francisco Madero, mis niños. Mis niños, hay algo muy curioso de Francisco Madero. Él es un hombre bastante espiritual, como les digo, un hombre que vio en sus sueños, o que cuenta la leyenda que vio en sus sueños que tenía que gobernar México. Entonces él gobernó México de esa manera, ¿sí? Basado en la espiritualidad, en los sueños, en las guías, en las creencias, y eso fue su error. Porque él, al ser una persona espiritual, cuando él llegue al gobierno, no va a destituir a ningún aliado de Porfirio Díaz. O sea, él va a gobernar con los aliados de Porfirio Díaz, porque cree que pues pueden llegar a un acuerdo, quizás no se vuelvan a querer tomar el poder, y eso fue la decadencia también de Francisco Madero, y va a causar el enojo de sus aliados, que va a ser Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿sí? Y que también le van a quitar posteriormente el poder. Ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Ahorita vamos primero con este personaje. ¿Quién fue Pascual Orozco, mis niños? Él también, mis niños, él también fue parte del pueblo. Quizás no era campesino, como les digo, fue un artesano, dueño de un taller, que se armó en armas, que se armó y se levantó con su pueblo para unirse a la revolución. Él también puede ser importantísimo en esta lucha, mis niños. Estas armas pequeños, yo les comento algo. ¿Ustedes creen, les digo, hay que analizar estas cosas? ¿Ustedes creen que estas personas que son campesinos, agricultores, artesanos, van a tener dinero, energía, fuerzas para poder comprar armas? A ver, díganme ustedes, si apenas subsisten para comer, subsisten apenas. ¿Tú crees que van a poder? ¿Ya quién les da? A ver, ¿quién les da esas armas a estos campesinos, a estos artesanos, a estos comuneros? ¿Quién les da? Cuando en su momento se querían separar o rebelar con Porfirio Díaz, de Porfirio Díaz. ¿Quién les da? Mis niños, ¿quién de estos cuatro es el rico y educado? Chicos, Francisco. Francisco Madero, mis niños. Recordar que una revolución siempre va a tener dos partes. El pueblo, porque sin el pueblo no se hace nada, y van a estar los burgueses, los aliados, ¿sí? Él les da dinero, no solo él, otras organizaciones también interesadas en tomar el poder. Mira, aquí vemos algunos personajes de la revolución. Doroteo Arano o Pancho Villa. Doroteo Francisco Arano se llama, ¿sí? Doroteo Francisco Arano. Él, mis niños, él va a ser un organizador, un político del pueblo, ¿sí? Que va a tratar de organizar a la gente de Chihuahua, que es un pueblo ahí en México, que está en el, si no me equivoco, en el sur, ¿sí? Y él va a ser muy importante para esta guerra, mis niños, porque él va a tener un convencimiento personal, un convencimiento espiritual de la guerra que va a traer muchos allegados, va a tratar de persuadir a otros pueblos para unirse a la guerra, ¿sí? Y Pancho Villa, mis niños, es muy querido, al igual que Emiliano Zapata. Ellos son muy queridos, ¿por qué? Porque ellos no tienen aspiraciones a la política, ellos no tienen aspiraciones quizás económicas, políticas, no tienen. Porque ellos van a tener oportunidad en un momento de ingresar, pero no lo van a hacer, ¿sí? Y gracias a eso van a tener mucho respaldo del pueblo, mucho respaldo de la gente, mucho respaldo de los campesinos. Mira, Pancho Villa. Aunque el personaje más importante aquí, o quizás, es Emiliano Zapata. Es el más joven, mira. Es el más joven. Él, mis niños, no solo va a representar al pueblo, no solo va a representar a los artesanos, él va a representar en general a los campesinos. Él es el que propuso en su propuesta a Francisco Madero, si es que llegaba al poder, que la tierra era para el que lo trabajaba. Y él va a ser uno de los principales opositores de Madero cuando no cumpla con su propuesta, no cumpla con el Plan Ayala, porque es el plan Ayala es escrito por él y por sus aliados acerca de la tierra y la distribución de la tierra.
¿sí? Entonces, él es Emiliano Zapata, que también se va a alzar en armas contra Francisco Madero. Ya no solo contra Porfirio Díaz, porque ya votaron a Porfirio Díaz, ahora es Francisco Madero quien va a cometer muchos errores en la política y en su gobierno, ¿sí? A él se le considera un líder sincero y muy querido. Mis niños, las mujeres también tuvieron participación en esa época. Pequeños, las mujeres van a llevar la peor parte de ese periodo, ¿sí? Porque cuando una mujer no tenía trabajo y no era casada, recordar que en ese tiempo las mujeres tenían que ser casadas o por lo menos estar bajo la tutela de sus padres, ¿sí? Entonces no sabía qué hacer, no sabía dónde recurrir y cuando alguien no le da trabajo, la mayoría de ellas pues recurre a lo que es la prostitución, ¿sí? Porque el hambre les está matando. Y es así cuando ellas también, muchas de las prostitutas y muchas de las que no son prostitutas van a ayudar a esta revolución. Porque no tienen opción, mis niños, no tienen opción. Ellos ya no consideran un estilo de vida digno lo que están haciendo, ¿sí? No lo consideran. Ellas van a tratar de apoyar, y no solo mis niños en el ámbito quizás atendiendo a los heridos. En el ámbito militar muchas de ellas van a agarrar armas, muchas de ellas van a luchar junto a sus compañeros, de lado a lado. Bueno, aquí no. Aquí, mis niños, Madero va a ganar las elecciones, mis niños. ¿Y por qué Madero, pequeños? Porque Madero es el único hombre del grupo de los revolucionarios, el único hombre educado. Y Porfirio Díaz, no. Y Emiliano Zapata y Pancho Villa sabían eso, así que no tenían problemas en que él pues se postulara, ¿no? Pero sí, antes de eso ya habían acordado, ya habían hecho acuerdos, ya habían hecho un plan y tenía que respetarlo. Y yo les comenté cómo se llama ese plan, el plan Ayala, ¿sí? El plan Ayala, donde se le exigía que se le regrese la tierra a los indígenas, ¿sí? Se exigía que le regrese la tierra a los indígenas. Yo les comenté algo muy importante de él. Este hombre no va a tomar decisiones acertadas porque a pesar de ser muy rico y educado, va a tener unos problemas quizás psicológicos, diría yo, pero otros dirían problemas espirituales, ¿no? Como les conté, la leyenda dice que él va a guiarse mucho por su espiritualidad. Él tenía un hermano que murió y supuestamente ese hermano le dijo que tenía que llegar a la presidencia de México y que le iba a ayudar a gobernar. Entonces él seguía con los sueños, ¿no? Con los sueños que supuestamente le enviaba a su hermano. Él, mis niños, no votó a nadie del porfiriato. Él siguió gobernando con gente de Porfirio Díaz porque así soñó, así lo decidió, porque no era vengativo. Y eso es un error muy grande, mis niños, porque va a tener opositores políticos en el gobierno. Porque recordar que la mayoría son porfiriatos o del Porfirio Díaz. Eso le va a molestar mucho a Pancho Villa, le va a molestar mucho a Emiliano Zapata y peor le va a molestar cuando él no cumpla con ese plan que habían hecho en un principio, que era el plan Ayala, de integrarle las tierras a los indígenas y se van a levantar de nuevo, ¿sí? Entonces este plan Ayala fue ignorado por ¿quién? Por Francisco Madero, ¿sí? Entonces los zapatistas, la gente de Pancho Villa se va a organizar y van a ir de nuevo contra Madero, van a tomar el poder o van a derrocar el poder de Madero. Pero sale un personaje aquí. ¿Quién es este hombre? Pascual Orozco, mis niños, ¿sí? Pascual Orozco. Él también se va a sumar al ejército de Pancho Villa, al ejército de Emiliano Zapata, porque también considera pues a Madero una incompetente, ¿no? ¿Qué pasó, mis niños? ¿Qué pasó después? ¿Por qué Pascual Orozco tiene esa rencilla o esa sed de venganza contra Madero, ¿no? Lo que pasa, mis niños, es que él también era parte del campesinado. Él se sintió traicionado cuando no les entregaron las tierras que le habían prometido, ¿sí? Él también se sintió traicionado. Entonces, mis niñas, ¿qué pasó? Francisco Madero, al no cumplir con el plan Ayala, recibe muchos ataques no solo de Pancho Villa ni de Emiliano Zapata, sino también de Orozco, ¿sí? Exigiéndole de una vez que les entregue las tierras que les había prometido, ¿sí? Y también, mis niños, a pesar de que hay problemas internos entre campesinos, comunistas, entre el pueblo, él trata de hacer cosas que mejoren la economía de México, ¿sí?
trata de ser un presidente quizás demócrata y trata de ser un presidente no vengativo como lo fue Porfirio Díaz. Por eso es que él no votó a nadie del porfiriato y es por eso que él tampoco eliminó a la prensa como lo hizo Porfirio Díaz. ¿Sí? Hubo muchos periódicos que lo criticaron, hubo mucha gente que lo criticó, que mancilló su honor en prensa, en escrito, incluso televisado, pero él no hizo nada, no mandó a matar a nadie, no persiguió a nadie, ¿sí? Entonces, mis niños, ¿qué pasó, mis niños? Yo les dije que fue un error que Francisco Madero siguiera contratando, siguiera teniendo como aliado a la gente de Porfirio Díaz, porque aquí van a ser un hombre, un jovencito llamado el sobrino de Porfirio Díaz, que va a ser Huerta, quien va a derrocar a Francisco Madero, ¿sí? Lo va a derrocar y va a tomar el poder, ¿sí? Va a tomar el poder. Pero ¿qué va a pasar, mis niños, aquí? Aquí, el embajador de Estados Unidos va a tratar de ¿qué? De que haya un consenso, va a tratar de que haya una neutralidad, va a tratar de que las cosas se calmen en México, que el nuevo gobernante que se llama Huerta quizás no cometa actos de genocidio como lo hizo ¿quién? Su tío, ¿quién? Porfirio Díaz. Entonces va a venir ¿quién? Henry Lane Wilson. Y le dice, por favor, trate de tomar las cosas con calma, ya tomaste el poder, estás haciendo una dictadura, pero no tienes que cometer los errores que hizo tu tío. Y él hace caso omiso, mis niños, y va a matar, y empezar a matar a gente allegada a Madero, entre ellos sus hermanos, ¿sí? Sus hermanos. En ese momento, mis niños, que Estados Unidos se da cuenta de que Huerta hace caso omiso a sus peticiones, se aleja. Se aleja, no, trata de no invertir en México, trata de no hacer relaciones con México, pero se va, no se mete más. Entonces, ¿quién es presidente ahora después de Francisco Madero? Huerta. Y lo hace por golpe de Estado, mis niños, ¿sí? Y aquí ocurre algo muy penoso, muy triste. Porque si bien es cierto que ya habían matado al hermano de Francisco Madero, él se estaba ocultando, él se estaba tratando de huir, ¿no? Pero Francisco Madero es asesinado, ¿no? Cuando lo encarcelan, mis niños, es asesinado ¿por quién? Por la gente de Huerta, ¿sí? No. Obviamente Pancho Villa, a pesar de tener ideas contrarias a Francisco Madero, igual Emiliano Zapata, no les gusta esa idea, que un hombre tan indolente, que un hombre dictador mate de esa manera a las personas, ¿sí? Entonces Huerta va a ser un hombre indolente que no solo va a ir por Francisco Madero, va a tratar de ir por Pancho Villa, va a tratar de ir por Emiliano Zapata, porque saben que ellos están en contra de su gobierno, ¿sí? En ese momento no había democracia, mis niños. Él no le importaba nada. Él mató a todo mundo que se le oponía. Él mató a la gente, a la prensa que se le oponía, cosa que no hizo Francisco Madero. Recordar que este hombre Huerta tiene influencia de su tío que fue... ¿Quién fue su tío? A ver, lo he repetido como 1000 veces. ¿Quién fue su tío de Francisco Madero? Digo, ¿quién fue su tío de Huerta, Emiliano Huerta? A ver, chicos. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, mis niños. Porfirio Díaz. Tienen que relacionar ahí un poco la idea de cómo es Porfirio Díaz y cómo es Huerta. Los dos genocidas, los dos dictadores, los dos perseguían a sus opositores, los dos trataban de negar la realidad ocultando a la prensa, ¿sí? Porfirio Díaz es el tío de Emiliano Huerta. Uy, casi ya estamos en la hora. ¿Ustedes me hacen hablar, mis niños? Ustedes me hacen hablar bastante. Entonces, pequeños, él va a tomar influencia de su tío, Porfirio Díaz, y va a hacer un gobierno del terror, ¿sí? Un gobierno del terror, ¿sí? Entonces, aquí, como les comenté, Estados Unidos ya no reconoce a Emiliano Huerta como presidente. Ya no lo reconoce, ya no ayuda, ya no lo ayuda. Ya no es neutral aquí, ya se va, no decide tratar con Huerta, porque es un hombre que no respeta la vida, un hombre que toma el poder con armas, ¿sí? ¿Qué pasó aquí, mis niños? Va a salir otro revolucionario que va a venir con el Plan Guadalupe. ¿Qué es el Plan Guadalupe?
Guadalupe, ahorita les voy a explicar qué es el Plan Guadalupe. Lo que pasa, mis niños, que Carranza se declaró un líder, quizás no oficial, que quiere decir no era militar, ¿sí? No era militar. Pero mis niños, cuando Emiliano o cuando Huerta se va del poder, es destituido por Venustiano Carranza, este hombre no pertenece al grupo de Emiliano Zapata ni de Pancho Villa. Este hombre no conoce el plan que en un principio habían armado con Francisco Madero. Este hombre va a tratar de dirigir el pueblo a su manera, ¿sí? Quizás no es tan dictador ni genocida como Emiliano Huerta, pero es distinto. No va a tener en cuenta los aportes que tuvieron que en este momento los zapatistas y los villistas, ¿sí? Entonces ellos se van a armar de nuevo y van a ir contra este gobernador, que es Venustiano Carranza, ¿sí? Este hombre, a pesar de que no tiene la acogida o no tiene quizás el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, va a tener un apoyo popular, ¿sí? Va a tener un apoyo popular porque recordar que México pasaba por un desastre del terror de Huerta, ¿sí? O sea, por un gobierno del terror que había atravesado con Huerta. Entonces, de una manera, este hombre era como el mal menor. Entonces, mis niños, este hombre va a ser líder o va a ser presidente de esa época casi 5 años, ¿sí? Casi 5 años. Obviamente no va a tener el apoyo de Pancho Villa, ni de Francisco Zapata, ni de Emiliano Zapata, ¿sí? Pero sí va a tener el apoyo popular, ¿sí? Va a haber reformas agrícolas, va a haber reformas institucionales, ¿sí? Va a haber nuevos artículos para México, en beneficio de México, en beneficio de la población, pero no era todo. No había esas reformas como lo había planteado Pancho Villa, Emiliano Zapata y Francisco Madero en un principio, ¿sí? Reformas mucho más drásticas, mucho más quizás radicales en su momento. ¿Cuándo Carranza perdió la popularidad, mis niños, sí? ¿Cuándo perdió la popularidad? ¿Cuándo se ganó el odio del pueblo, mis niños? Mis niños, Pancho Villa y Emiliano Zapata tenían mucho cojo popular en las zonas rurales, ¿sí? Pero no le dejaban gobernar mucho a Venustiano Carranza, ¿sí? No le dejaban gobernar porque tenían ideas un poco más radicales, porque exigían a mis niños lo que se había acordado en un principio, a pesar de que Venustiano Carranza no tenía idea de qué estaban exigiendo, ¿no? Pero ya, pues. Entonces, eso se aburrió Carranza, decidió perseguir por primera vez, matar a un líder político revolucionario que fue Zapata. Él dio una recompensa millonaria por quien mate a Zapata, ¿sí? Entonces, mis niños, esto enojó mucho a la gente, enfureció a las personas, ¿sí? Y gracias a eso, pues Carranza perdió popularidad, ¿no? Y sí, mataron mis niños, mataron a Emiliano Zapata. Este hombre tuvo que recurrir, esconderse en otros lugares, pero lo encontraron y lo mataron, ¿sí? A ver, ¿quién me está llamando? Después, mis niños, cuando Emiliano Zapata muere, o cuando es asesinado por Venustiano Carranza, va a aparecer otro personaje, mis niños, un hombre que va a tratar de eliminar la lucha interna con México, mis niños, ¿sí? Va a tratar de que sea distinta la situación, no va a ser dictador, no va a ser opresor, no va a perseguir a la prensa, va a tratar de ganarse el cariño de los pobladores de México, no solo de la clase del pueblo ni de la clase burguesa, sino también de los campesinados, ¿sí? Fue Alvarado Obregón que va a terminar siendo presidente en 1920 y que va a destituir a Venustiano Carranza, que va a tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Y va a tratar de distribuir 3 millones de acres de la tierra entre los campesinados, ¿sí? Ya no solo va a enfocarse en el sistema industrial, sino va a enfocarse en políticas educativas, porque se da cuenta que en México, pues, había muchas personas pobres, pero a pesar de ser pobres no eran educadas, ¿sí? Y mis niños aquí también mataron a Pancho Villa, ¿sí? El último de los revolucionarios, pero no fue Alvarado Obregón, fue ya porque él ya se había ganado muchos opositores políticos, ¿no? Como quizás opositores y aliados de Porfirio Díaz, quizás opositores y aliados de Venustiano Carranza, de Francisco Madero. Y aquí, por último, en 1920 muere el último de los revolucionarios mexicanos, que es Pancho Villa, ¿no? Y unos años antes había muerto Emiliano Zapata.
Con ellos terminamos, mis niños, lo que es la Revolución Mexicana. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Pequeños, ¿alguna duda, pregunta? Ah, quedó clarísimo, ¿no? ¿No tienen duda, preguntan? Ya, ¿quedó claro o no quedó claro? Si no, para chicos, no les voy a dejar tarea, no se asusten, por favor. Si no ha quedado claro, no les voy a dejar tarea. Hoy día no les voy a dejar tarea porque ya la otra semana son los exámenes. ¿Sí? Ya después, cuando vengan recargaditos, todos descansaditos de sus vacaciones de los 3 días, 4 días, hay quizás una pequeña actividad. Ahorita tampoco le voy a dejar kiss porque después se estresan. Se estresan los bebés. Ay, no. Pero si tenemos apenas 40 minutos, ¿cómo se van a estresar? Ya no les voy a dejar kiss porque ya tuvieron kiss conmigo hace un ratito. Entonces, mis niños, si no hay una duda, alguna pregunta, por favor, niños, traten de disfrutar. Yo les digo algo, traten de disfrutar. Todo es cuestión de actitud. Aunque no lo crean mis niños, yo sé que es pesado, quizás historia, geografía, matemáticas, ciencias naturales, pero también es cuestión de actitud, ¿sí? Puede ser pesado, pero nosotros no lo conocemos todo, ¿sí? Entonces podemos aprovechar a nuestros profesores en preguntar cosas, en quizás, si no queremos preguntar por audio, preguntar aquí por chat, y si no queremos preguntar, tratar de escucharlos, porque al final, mis niños, eso es por ustedes, es para ustedes, ¿sí? Entonces, es también, como les digo, actitud, ¿no? Entonces, ustedes, y me da mucho gusto que son bastante puntuales, y no faltan mucho, también me da mucho gusto, pero si desean preguntarme, como les digo, pregúntenme, no tengan miedo. Si no desean, bueno, también se les respeta, ¿no? Pero si es por miedo, no deben tener miedo. Yo les dije que a nuestra edad no deben tener miedo, que es muy importante ir más allá del miedo, porque a veces el miedo nos reprime mucho, ¿sí? Nos reprime mucho. Entonces, mi niño, si no hay ninguna duda, ningún inconveniente, ningún comentario, nos podemos despedir y nos vemos mañana, ¿sí? Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao, pequeños. Hasta luego. Chao, Miss. Chao, Cuídense. pequeños, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao, Miss. Chao, chao. Chao, Tracy, chao, Yasmín, chao, Selena, chao, Brigitte, chao, Arnaldo. Hasta luego, chicos, cuídense mucho, Raíd, Selena.